nos ayuden a enfrentarlo, porque desde muy pequeñitos ya se están viendo niñas y niños con bulimia y con anorexia en cuarto o quinto año básico. Entonces ustedes van a tener que estar de alguna manera preparados, tanto emocional como teóricamente, para enfrentarlo y poder identificar las variables que los afectan. Algunos conceptos base. La diferencia, por ejemplo, entre un nutriente, entre alimentación, entre nutrición y entre dieta. Los nutrientes, ¿qué es lo que son? Son componentes de los alimentos que garantizan la presencia de energía. Y un alimento, ¿qué es lo que es? No confundir. Si yo me como, por ejemplo, un pedazo de carne, eso es un alimento. Pero ese pedazo de carne, ese alimento, está compuesto por varios tipos de nutrientes. Entonces los nutrientes son las moléculas base que a nosotros nos aportan un tipo de energía. Si yo me tomo un vaso de leche, eso es un alimento, pero ese vaso de leche, ese alimento, contiene varios tipos de nutrientes distintos y cada uno de ellos va a aportar una función en particular, una cantidad de energía en particular y va a aportar al metabolismo una característica específica también. ¿Y la nutrición? Le llamamos cierto al proceso a través del cual nosotros garantizamos que el ingreso de los nutrientes pueda realizar esas tres funciones, que son aportar energía. Ya sabemos que la energía es la base para todas las funciones de las células, para formar y mantener estructuras corporales, es decir, para regenerar, para crecer, para desarrollar tejidos y para regular los procesos metabólicos. O sea, todos los procesos del organismo, todas las reacciones químicas que hay en el cuerpo deben ser reguladas y también los nutrientes tienen esa función. Y la dieta, que es un concepto que se confunde por lo general con un déficit de alimentación. Y la verdad es que no es lo mismo. Cuando nosotros decimos que estamos haciendo dieta, estamos utilizando erróneamente el concepto. La dieta se refiere a las pautas, a la forma en que nosotros combinamos los estilos de alimentación para obtener una nutrición, ¿cierto?, de mejor calidad. Entonces, cuando nosotros decimos que yo tengo por ejemplo, después de las operaciones, a uno le dicen tiene que tener una dieta blanda. Eso no significa que uno tiene que comer poco alimento, ¿cierto? Significa que la forma en que se tiene que alimentar, la manera en que tienes que organizar los alimentos para nutrirte correctamente, es de tal manera. Cuando dicen una dieta, por ejemplo, rica en grasas, significa que la manera en que hay que organizar los alimentos, la cantidad de veces, las porciones y todos esos elementos, tiene que ser tendiente a consumir altas grasas. Entonces, por favor, eliminemos el concepto de dieta como la ingesta de pocos alimentos, sino que como la manera en que nosotros vamos a regular y a seleccionar los tipos de alimentos para un fin en particular. Acá vamos a recordar un poquitito lo que pasaba con el digestivo, ¿cierto? De qué manera, a través de los procesos principales, como eran la ingestión, la digestión, la absorción, para luego ser transportados esos nutrientes, y esos nutrientes luego de ser transportados llegan a las células, en donde se transforman en energía, van siguiendo su camino. Y entonces nosotros podemos tener un proceso que se llama la asimilación, la obtención de energía y la regulación de las funciones corporales, que van realizándose a lo largo de esta misma cadena que nosotros tenemos arriba. Se van acoplando estas dos líneas de procesos y van ocurriendo en forma paralela. Fíjense que acá tenemos una forma de clasificar los nutrientes en dos formas. Hay dos clasificaciones acá. La primera clasificación está arriba. ¿Cuál es el criterio de clasificación que utilizamos? El criterio es en función de la energía que aportan. Ese es el criterio con el cual vamos a clasificarlos en el grupo de los nutrientes energéticos y en el grupo de
los nutrientes no energéticos. En el grupo de los nutrientes energéticos, o sea, aquellos que sí aportan energía, tenemos los carbohidratos. Recuerden, por favor, que carbohidratos es sinónimo de hidratos de carbono y es sinónimo de glúcidos. Entonces tenemos los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Acá hay una excepción. Dice, el alcohol también aporta energía, es cierto, pero no se considera un nutriente. ¿Ya? O sea, cuando se consume alcohol, el alcohol ingresa al organismo y sigue una vía que se acopla, ¿cierto?, a una vía metabólica y por lo tanto también es factible de que nosotros obtengamos energía a partir del alcohol, pero no es un nutriente. Los nutrientes no energéticos, que son aquellos que dan peso, es decir, tienen moléculas, pero no dan energía, como por ejemplo el agua, los minerales, las vitaminas y la fibra dietética. En este último tiempo se ha hablado mucho de la fibra dietética. Hace, yo creo que unos 5 o 6 años atrás, los textos de estudio ni siquiera la incorporaban. Hoy en día está muy en boga porque permite reemplazar muchos de los aspectos de la mala alimentación que se tiene hoy en día. Profesora, como por ejemplo, fibra dietética. Me piden acá ejemplos de fibra dietética. La fibra, por ejemplo, cuando comen los cereales que no son refinados. Cuando comes verduras, ¿se ha fijado cuando uno hace, por ejemplo, un jugo de naranja y quedan las celditas? Ya, esas como celditas son ejemplos de fibra. ¿Ya? Si nosotros nos comemos por ejemplo, si comemos una lechuga, la lechuga tiene mucha fibra. Si consumimos, por ejemplo, el choclo también tiene alta fibra. Las frutas tienen bastante fibra también. Las fibras entonces son moléculas que están entrelazadas de forma muy compleja y que ya vamos a ver cuál es su función específica y para qué se está utilizando tanto hoy en día. Otra clasificación es en función de la cantidad que se necesita, o sea, la cantidad de ingesta que se requiere de un tipo de nutriente. Ahí lo vamos a clasificar en el grupo de los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes son aquellos nutrientes que debemos consumir en grandes cantidades. Ojo, cantidad, no importancia. ¿Ya? Y los micronutrientes son aquellos que se requiere consumir en muy bajas cantidades, pero no por eso son menos importantes. Entonces, por favor, ojo con eso. No confundir cantidad necesaria con importancia. Y hay otra forma de clasificar que es dependiendo de su función, o sea, la misión que tiene. Ahí nosotros clasificamos en nutrientes energéticos, plásticos y reguladores. Ya les voy a decir por qué el término plástico. Los nutrientes energéticos son aquellos que principalmente su función es otorgar energía. ¿Cuáles son esos? Las grasas, ¿cierto? O sea, los lípidos y los carbohidratos principalmente, también las proteínas, pero solo en caso de emergencia. Y los nutrientes plásticos, se le llaman plásticos, no porque tengan que ver con el material plástico con el que se construyen las cosas, sino que se refiere a plasticidad, es decir, que le dan la posibilidad de generar y de formar cosas, de darle forma a las cosas. Entonces, ahí nosotros son nutrientes que aportan materiales para crecer, regenerar y recondicionar. O sea, nosotros, por ejemplo, si nos hacemos una herida, y esa herida significa que hay una cantidad de células que ya no están o que están rotas, entonces nosotros tenemos que regenerar ese tejido. ¿De qué manera? Tenemos que formar más células para llenar ese espacio. Entonces, hay algunos nutrientes que nos permiten generar las células faltantes con mayor eficacia. Los nutrientes reguladores, que van a ser aquellos que nos permiten ayudar a que el metabolismo, ¿se acuerdan lo que era el metabolismo? Las reacciones químicas que ocurren, ayudan a que las reacciones químicas se produzcan de buena manera, o sea, que no sea ni muy rápido ni muy lento. Vamos a partir por los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son moléculas que están compuestas por átomos de carbono, átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. En general, esa es la relación 1, 1 y 2.
siempre van a haber el doble de oxígeno.